matriz de ellos. Yo creo que hoy, no sé si el tiempo será suficiente, porque conozco a las dos personas que van a hablar hoy, tanto a Ángel como a Cornelio, Cornelio compañero del IGE, además, de la Junta del IGE, y a Ángel, bueno, pues solo puedo decir también cosas buenas, entre otras cosas porque es mi interventor, y esto queda grabado, pero sí decir que además tengo la consideración de Ángel como un amigo, como una persona en la que siempre resuelve problemas bajo unos criterios siempre objetivos de trabajo. Es interventor en La Coruña desde que yo estoy, llevamos muchos años allí, creo recordar desde 2008. Antes estuvo en el Consejo de Contas o Tribunal de Cuentas gallego para los que sean de fuera. Entonces, bueno, yo creo que las pinceladas que van a dar desde los dos objetivos, uno desde el ente matriz y Cornelio desde los servicios públicos, desde el ente público, servicios corporativos en Sevilla, bueno, pues creo que hoy va a ser más que interesante y que creo además que puede abrir futuros seminarios web que continuemos haciendo. Jesús, de verdad, lo sabes, lo digo siempre, muchísimas gracias por este tirón de la escuela, por la organización, a Juan Camilo también, porque considero que está siendo, que ha marcado un antes y un después en la escuela, en la gestión de servicios, en una pata tan importante como es la formación y el prestigiar los servicios públicos, que todos sabemos que no siempre lo han estado. Entonces, tanto desde el IGE como desde la propia escuela, 1.000.000 de gracias y sé que me enrollo mucho, me lo vas a decir, entonces voy a dar pie ya para que presentes a Ángel y comience. Pensaba que ibas a hablar de la guerra de Cuba, pero finalmente no te has decidido. No quise hablar, no, eso lo debatería con Cornelio y entonces Bueno. no quise entrar en ese debate. Gracias, Jaime, por tus palabras y efectivamente seguimos el modelo en estos seminarios de confrontar o de enfrentar o de sentar a la misma mesa a las dos partes del negocio, al interventor por un lado y al director económico financiero por otro. Así que damos la palabra, si te parece, Jaime, a tu interventor, a Ángel Morado. Ya te ha oído tus abluciones, con lo cual no tendrás problemas de auditoría en los próximos meses. Ángel, buenas tardes, gracias por tu presencia con nosotros una vez más y adelante. Buenas tardes, muchas gracias Jesús, muchas gracias Jaime por tus bonitas palabras. Buenas tardes a todo el mundo, espero que estéis bien en estos momentos tan difíciles que estamos viviendo, pero que bueno, vamos sobreviviendo más o menos. Y nada, centrándonos ya un poco en la pequeña ponencia que voy a exponer a continuación, solamente quiero dejar de manifiesto una cosa, y es que se hará desde la perspectiva del interventor, del órgano de control interno, que siempre tiene relaciones con los entes dependientes, en este caso las empresas públicas dependientes del mismo. Y lo haré en dos ámbitos principales. El primero, en el ámbito presupuestario y de estabilidad presupuestaria, con unos conceptos básicos, no voy a profundizar, teniendo en cuenta el escaso tiempo que hay. Y luego, en un segundo plano, en un segundo momento, me centraré también en las auditorías que pueden realizar los órganos de control interno, los interventores, respecto a los entes dependientes, a las sociedades mercantiles municipales. Pero dentro de estas auditorías, un poco hablándolo con el otro ponente, con Cornelio, me voy a centrar sobre todo en las auditorías de cuentas, ¿vale? Dejando las auditorías de cumplimiento un poco más a la experiencia que parece que Cornelio ha tenido en el ámbito de su trabajo, de su puesto de trabajo, ¿vale? Entonces, iniciando un poco la ponencia en estos aspectos presupuestarios, que aquí os comparto la pantalla, creo que se ven perfectamente, a ver si soy capaz de maximizarla, ahí está. Bien, nada, iniciando en los aspectos presupuestarios, ya yendo un poco más al grano de los mismos. Perdona, Ángel, disculpa, sí, pero no he dicho, no, déjame que anticipe a los asistentes. Esta presentación que os presenta ahora Ángel Morado es una presentación que te digo porque tú me lo comentaste el otro día y quiero compartirlo con todo el mundo. Es una presentación muy amplia, ya la tienen ustedes. Ángel, por el tiempo que hoy nos va a ir muy rápido sobre esta presentación, pero ya se la hemos enviado esta mañana a todos los asistentes. Perfecto. Si ven ustedes que va rápido, Ángel, es porque la tienen a su disposición, ¿de acuerdo? Disculpa, Ángel. Nada, decía que precisamente, bueno, efectivamente esta ponencia que aquí os tal es una ponencia que está preparada para mucho más tiempo del que dispongo, por lo tanto iré un poco al grano, aquellos aspectos que pueden ser un poco más
más controvertidos. El primero, en los aspectos presupuestarios, saben que las empresas públicas tienen que presentar un estado de previsión de gastos e ingresos para su integración en el presupuesto general del ayuntamiento. Aquí se me planteaba por la mañana, por parte de la coordinadora del curso de la Escuela Pública de Servicios, que había una pregunta por parte de una de las participantes hoy en este seminario respecto a qué alcance tiene los presupuestos de las empresas públicas. Pues bien, en el ámbito de las administraciones públicas territoriales, el presupuesto es un documento básico, obligatorio y limitativo, es decir, vinculan a todos los efectos, vinculan a los efectos cualitativos y a los efectos cuantitativos. Por eso se suele decir habitualmente que lo que no está en el presupuesto no existe en una administración pública. Esto no ocurre con los estados de previsión de gastos e ingresos, insisto en lo de previsión, de los presupuestos de las empresas municipales. Son presupuestos estimativos exclusivamente. Y así lo dice tanto la Ley de Haciendas Locales como el Real Decreto 500-1990. Y la persona que planteaba por la mañana esto, lo que preguntaba es hasta qué punto esos presupuestos limitan o vinculan a la sociedad para hacer otro tipo de gastos no previstos en estos estados previsionales de gastos o ingresos. Es una muy buena pregunta, porque desde el punto de vista teórico, presupuestario, al no tener un carácter limitativo en la parte del gasto, no hay tal limitación. Por eso son estimativos a nivel de gasto. Y por tanto podríamos llegar a decir que puede realizar todo tipo de gastos, aunque no estuvieran previstos en esos estados de previsión de gastos e ingresos que hubieran remitido al ayuntamiento para en su integración en el presupuesto general del ayuntamiento. Pero una vez dicho esto, hay que matizarlo. Hay que matizarlo porque saben también que otro de los documentos que tiene que obrar y que tiene que integrarse junto al estado de previsión de ingresos y gastos es el PAIF, el Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Entidades Locales. Este PAIF, que está muy vinculado con el estado de previsión de gastos e ingresos que tiene que presentar, sí que el Real Decreto 500-1990, insisto en lo de 1990, un reglamento que está sin actualizar desde 1990, sí que habla de que estos PAIF tienen que detallar las inversiones que vayan a realizarse a lo largo del ejercicio. Por tanto, esta para mí quizá, y hay que reconocer que es algo discutible en términos jurídicos, puede ser una limitación. Es decir, yo puedo entender que una sociedad mercantil municipal que haya aprobado un estado de previsión de gastos e ingresos y se lo haya remitido al ayuntamiento y lo haya aprobado dentro del presupuesto general por parte del pleno ayuntamiento, puede desviarse sin necesidad de hacer ningún tipo de modificación en la ejecución de ese estado de previsión de gastos e ingresos. Pero lo que yo entiendo que no debería hacer, porque sería al menos dudoso, es hacer obras nuevas de inversión. Porque de alguna manera, esas obras nuevas de inversión, aunque no tengan la limitación presupuestaria que pudiera tener en el ámbito del presupuesto del ayuntamiento correspondiente, sí marcan una autorización del Pleno para su ejecución. Por tanto, yo recomiendo en estos casos que la estimación del gasto se lleve al extremo en lo que son gastos ordinarios, de reposición, de mantenimiento, incluso aunque tenga naturaleza inventariable. Si es necesario una reposición en una empresa municipal de agua de La Coruña, por ejemplo, de una tubería que implique un aumento del valor del activo y por tanto tenga carácter de inversión, yo creo que lo puede hacer sin necesidad de que lo hayan contemplado en su programa de actuación, inversión y financiación. Sin embargo, si es una actuación nueva, es un nuevo depósito de cabecera que es necesario acometer y no está previsto en el programa de actuación e inversiones, ahí ya entramos en un terreno bastante pantanoso. Por tanto, la respuesta es no hay límites, son estimativos de gastos e ingresos, pero hasta cierto punto. Hay que tener un poco de sentido común, un poco de raciocinio y ningún consejo de administración, creo yo, que sería capaz de acometer una inversión de este tipo sin contar con la aprobación por parte del Pleno de la Junta General, el máximo órgano corporativo correspondiente, para acometer una inversión nueva no prevista en un estado de previsión de gastos e ingresos, ¿vale? Entonces, esta es una cuestión importante. Otra de las cuestiones que también se plantean, o por lo menos se han planteado aquí en el Ayuntamiento de La Coruña, es
¿Hasta qué punto el Consejo de Administración de la empresa tiene que aprobar ese estado de previsión de gastos e ingresos antes de su remisión, antes del 15 de septiembre, dice la ley, de su remisión al ayuntamiento para integración en el presupuesto general del ayuntamiento? Pues es discutible. Lo único que dice la norma es que debe remitirse antes del 15 de septiembre, pero no dice que tenga que estar aprobado por el Consejo de Administración. En el ámbito del Ayuntamiento de La Coruña, es cierto que la práctica que se venía realizando en los años anteriores era que se aprobaba ese presupuesto por parte del Consejo de Administración y se remitía al Ayuntamiento para su integración y consolidación en los presupuestos generales del Ayuntamiento. Pero en un ejercicio más reciente, se vio la necesidad de llevarlo inmediatamente sin necesidad de plantearlo o pasarlo previamente por el Consejo de Administración. Y esto no se puede decir que sea ilegal. Que el Consejo de Administración valide eso en cuanto a que considera que pueden llegar a cometer la propia sociedad mercantil esas actuaciones que se prevén en ese programa de actuación e inversión o este estado de previsión de ingresos y gastos, pues es hasta cierto punto lógico y recomendable. Pero de ahí a que sea obligatorio, no. Por tanto, lo normal o lo posible es que se elabore ese estado de previsión de gastos e ingresos por parte de quien corresponda dentro del ámbito de organización de la empresa municipal correspondiente y se remita al ayuntamiento. Aquí también podríamos plantear que es primero, el huevo o la gallina, en el sentido de aquellas empresas públicas que se financien con transferencias incondicionadas de sus entes locales matrices, tendrán que conocer qué cantidad se le va a aportar. Por tanto, ahí tiene que haber un feedback, tiene que haber una relación entre el órgano responsable presupuestario del ayuntamiento correspondiente o diputación provincial correspondiente y la sociedad mercantil para que ésta pueda elaborar el estado de previsión de gastos e ingresos de acuerdo con las aportaciones que esté dispuesto a aportar en sus presupuestos al ayuntamiento correspondiente. Bueno, esto yo creo que es un poco el resumen de aquellas cuestiones que considero que pueden ser más interesantes en el ámbito presupuestario. Luego, pasemos un poco a los aspectos más importantes de la estabilidad presupuestaria. Sabéis que actualmente están suspendidas las reglas fiscales. Durante el 2020 y 2021 se han suspendido las reglas fiscales. Por tanto, lo que voy a explicar ahora no tiene sentido en cuanto al alcance que pueda derivarse de la aplicación de estas reglas, pero sí que lo va a tener a partir del año 2022. Y también quiero dejar claro un concepto, el concepto de empresa municipal de mercado o no de mercado, porque las empresas municipales de mercado no son una preocupación para el interventor, cuando las empresas municipales que no son de mercado sí son una preocupación para el interventor. Y intentaré explicarlo de una forma rápida y somera. Hay una base de datos que es el inventario del sector público local que está disponible en el Ministerio de Hacienda. Aquí he cogido la ficha correspondiente al Ayuntamiento de La Coruña y veis que tiene varios organismos adscritos a las mismas. Ponen tienen una calificación en rojo cada uno de estos organismos. Hay unos que ponen AAPP y hay otros que ponen sociedades no financieras. Las que ponen AAPP, que también pueden ser sociedades públicas, sociedades sujetas a contabilidad privada, significa que tienen una clasificación de administraciones públicas, es decir, que son entidades no de mercado, que se financian con transferencias o demás. Una sociedad mercantil municipal cuyos ingresos sean superiores al 50% y procedan esos ingresos de más del 50% de transferencias incondicionadas del ente local matriz, será clasificada, porque esta clasificación lo hace la Intervención General del Estado, como administración pública a efectos de estabilidad presupuestaria. Ahí es donde viene la preocupación del interventor, porque va a afectar a los objetivos de estabilidad presupuestaria, va a afectar a las reglas de gasto y va a afectar también al cómputo de la deuda financiera que puede llegar a tener esta sociedad considerada como administración pública. Sin embargo, si se considera como sociedad no financiera, es el caso de Emalsa, es el caso también de Musa, y puede llegar a ser el caso de Edarbenz, que es una sociedad de segundo nivel
que cuelga de Malsa, que está pendiente de su clasificación. Esas sociedades no financieras, es decir, sociedades de mercado, cuyos ingresos proceden mayoritariamente de mercado, esto no significa el mercado que tenga que venir del mercado exterior al ente local, no, no. Los ingresos que reciben las sociedades mercantiles por encargos, por las antiguas encomiendas de gestión, son considerados como ingresos de mercado, como si fuera pues, la prestación de un servicio, una contraprestación. Lo que condiciona de la condición de mercado o no mercado, valga la redundancia, es si recibe o no transferencias incondicionadas. Por tanto, en estos casos, en los casos de Malsa y de Musa, la preocupación del interventor es a nivel de control de legalidad y económico, de la situación económica de la empresa, pero no en cuanto que sus resultados económicos puedan llegar a influir en el grupo consolidado del Ayuntamiento de La Coruña a los efectos de las reglas fiscales que veremos a continuación. Decía que todas aquellas sociedades mercantiles municipales o locales que sean clasificadas, como hemos visto anteriormente, como sociedades de mercado o administraciones públicas, en los términos que comentábamos, tendrán que consolidarse a efectos de valorar el cumplimiento de las reglas fiscales con las cuentas del ente local matriz, más el resto de los entes dependientes que tengan también la clasificación de las administraciones públicas. ¿Qué significa esto? Pues que si esa sociedad mercantil clasificada como administración pública tiene un resultado negativo, ese resultado negativo aumentará el déficit que pueda llegar a tener el grupo de forma consolidada o reducirá el superávit que pueda llegar a tener el grupo de forma consolidada. Por eso es una primera preocupación que puede tener el órgano de control interno respecto a los resultados de esas sociedades mercantiles clasificadas como administraciones públicas. También afecta al techo de gasto. Todos los años, en los presupuestos que se aprueben, hay que fijar un techo de gasto máximo, gasto no financiero, sobre el cual en la ejecución no puede rebasarse. Si estas entidades, sociedades mercantiles, que además, como hemos visto, no tienen un presupuesto limitativo, sino estimativo, pues llegan a tener un mayor gasto, un mucho mayor gasto respecto al inicialmente previsto, pueden afectar también al cumplimiento de la regla de gasto. Y también, en caso de estas sociedades mercantiles que tienen o pueden llegar a tener deudas con entidades financieras, su deuda también computa en la deuda global consolidada del grupo Ayuntamiento de La Coruña. Bien, una vez dicho esto y diferenciando, dejando claro los conceptos de por qué es importante verificar que en la sociedad mercantil en la que uno trabaja está clasificada en el inventario de entidades locales como sociedad no financiera y administración pública, de decir que aunque tenga la clasificación esa empresa municipal como sociedad no financiera o sociedad de mercado, aunque no influya en los objetivos de estabilidad presupuestaria, en la regla de gasto, ni en la deuda viva, sí es importante tener en cuenta que sus resultados van a ser valorados. Es decir, si esa cuenta de resultados que presenta a cierre de ejercicio es negativa, da lugar a un déficit, sí hay unas reglas que hay que seguir. Si esas reglas, es decir, si ese resultado negativo implica que el ayuntamiento tiene que hacer una transferencia incondicionada o una ampliación de capital para corregir ese déficit, eso supondrá desde ese momento la necesidad de tramitar un plan de saneamiento con todos los requisitos que exige la ley para un plan económico financiero. Y en aquellos casos en los que no sea necesario, existiendo un déficit en la cuenta de resultados, que no sea necesaria una aportación por parte del ayuntamiento o de la entidad local, sea vía transferencia incondicionada, sea vía ampliación de crédito, sino con ciertas medidas se pueden corregir. En esos casos únicamente es necesario presentar lo que la norma denomina informe de corrección de desequilibrios y propuesta de medidas correspondientes que tienen que ser aprobadas por la Junta General y dando cuenta al Pleno del Ayuntamiento. ¿Vale? Esto es un poco lo que viene aquí, lo acabo de explicar ahora, viene en esta diapositiva.
Yo creo que con esto más o menos ya hemos visto la primera parte de conceptos básicos en materia presupuestaria y materia de estabilidad presupuestaria en las relaciones entre local matriz y las sociedades mercantiles correspondientes. Y como no estamos sobrados de tiempo, yo creo que es conveniente pasar a la siguiente materia, que es la correspondiente a la autoría de las empresas municipales. Dejando al margen que la ley de sociedad de capital